6 de mayo del 2015, Guaraní recibió a Corinthians en el Defensores del Chaco por los octavos de final de Copa Libertadores. El equipo de Fernando Jubero culminó segundo en su grupo, por lo cual enfrentó al Timao dirigido por Tite y siempre candidato a ganar este torneo. En el segundo tiempo, a los 14 minutos, el remate de Federico Santander, desviado levemente por Casio, fue a parar lentamente dentro de la portería del equipo brasileño. Minutos después, el disparo de Fabio Santos en el palo puso en suspenso el triunfo aurinegro hasta que apareció la dupla Santander-Contreras. Ropero recibió en mitad de campo, se las ingenió y dejó habilitado a Piru, quien de zurda concretó el primer golpe del legendario para alegría de su afición. La revancha se disputó el 13 de mayo. El Arena Corinthians fue el escenario de una hazaña paraguaya. El gol llegó en tiempo agregado. De la Cruz habilitó a Iván González Ferreira y Fernando Fernández hizo de las suyas dentro del área y sin marca alguna. Guaraní volvió de São Paulo con la clasificación consumada a cuartos de final.